Hola amigas, mirad qué camisa o blusa tan mona os traigo hoy. Es muy fácil de realizar. Lo único que tenemos que hacer son 4 cuadrados estilo granny y utilizaremos dos, uno para la espalda y otro para la delantera, y luego otros dos que van a formar la manga. La verdad es que queda preciosa puesta. Mirad, tiene una manga recta hacia la mitad, no llega hasta el codo, queda un poquito por encima y es muy fácil de realizar esta labor. La verdad es que se hace rápidamente, para un nivel de principiante en adelante. Aquí tiene la unión, que como veis es casi invisible y es muy fresquito. Este algodón la verdad es que es muy suave y muy gustoso al tacto. Abajo en la descripción del vídeo os dejo los detalles del material. Y ahora, como tengo material suficiente en el canal, no he hecho un tutorial de esta camiseta, de esta blusa. Aquí arriba, en la parte de la izquierda, os voy a dejar el vídeo donde explico cómo se hace el cuadrado y el vídeo en el que os explico, en el que hay dos formas de unir las piezas. Bueno, pues como veis, la verdad es que ha quedado preciosa. Yo estoy encantada con el resultado y me queda que ni pintada. Así que nada, espero que os guste. Eso sí, deciros que la medida que necesitáis es la mitad del contorno. Esa es la medida que necesitáis para realizar el cuadrado. Bueno, recuerda, suscríbete y dale a la campanita para participar de la comunidad de YouTube, y así te darás cuenta de cuando subo vídeos. Bueno, pues ya he tejido 4 cuadrados, delantera, trasera y 2 que están doblados, que van a formar las mangas. Como veis, realmente es muy fácil y muy sencillo de realizar este tipo de blusa y la podéis realizar en cualquier material. Entonces, ahora tenemos que poner delantera y trasera enfrentadas para que lo veáis, y así las dos mangas por la mitad se queda unido a la parte delantera y la trasera, ¿de acuerdo? En las dos. Y terminamos de unir también esta parte de aquí, y esta, la parte trasera con la trasera y la delantera con la delantera. Unimos también todo el contorno, los dos laterales nada más. Y así es como vamos a formar nuestra blusa de verano, muy fácil, muy sencilla. Ya veis que es para un nivel principiante. Yo recomiendo empezar tejiendo aquí los dos laterales del cuerpo y luego ya tejer las mangas, la trasera y la delantera. Continuamos tejiendo hasta el final de la manga en este lado y luego pasamos a la siguiente manga. Unimos la trasera con la trasera, la delantera con la delantera y terminamos de tejer el resto de la manga. Así es como se hace. Como veis, es fácil, rápida, sencilla de realizar. La podéis hacer en cualquier material, con cualquier número de ganchillo que más os guste. Aquí arriba, a la izquierda, os voy a dejar los vídeos para hacer el cuadrado y otro vídeo que tengo en el canal que es para unir de forma diferente las piezas, y elegís la que más os guste. Como veis, ha sido un vídeo tutorial de lo más cortito, pero muy rápido y muy práctico, ya que esto es muy fácil de realizar y sobre todo pues porque gran parte de lo explicado pues está en el canal. Espero que os haya gustado. ¡Saludos!